Decía, gracias por estar ahí del otro lado, en esta nueva conferencia. Estamos hablando de algo que a primera vista puede parecer muy conocido y muy trillado, pero yo les aseguro que nos sorprendemos. Yo me sorprendí, me vivo sorprendiendo cada vez más y los invito a ustedes a que se den ese permiso también de vivir este asombro, esta sorpresa, como si fuéramos casi chicos, criaturas, ¿no? Con esa, o sea, a disponernos de una manera, yo diría, inocente ante semejante grandeza. La semana pasada yo les dije, algunos quizás lo iban a ver como una obviedad, porque ya conocen cómo es una misa. Bueno, pero yo quise partir del inicio, quise partir de un punto cero, donde aquella persona que esté escuchando esto que yo estoy contando y no sepa o no conozca a fondo cómo es una misa, bueno, yo quería de alguna manera ponerlos al tanto, ¿no es cierto? Por eso vimos las diferentes partes de la misa, la importancia de cada una de ellas. Ya de por sí arrancamos con la definición de la misa, que es la renovación de un sacrificio incruento, un sacrificio sin sangre, sin derramamiento ya de sangre. Renovación del sacrificio de Jesucristo, sacrificio de su pasión, su muerte en cruz y obviamente su resurrección de entre los muertos. Y yo les explicaba que en cada misa, simplemente les recuerdo rápidamente, se renueva de una manera real, concreta, más allá del tiempo transcurrido, en nuestra realidad, en nuestras tres dimensiones me refiero, más allá del tiempo y de la distancia, ¿no?, que hay de acá, Argentina, a Israel. No importa, no importa. En el momento de la consagración, toda la asamblea completa es trasladada al Gólgota, es trasladada a los pies de la cruz, en el Calvario. Y eso sucede en cada misa. Puede parecer raro, pero es así. La semana pasada fue una mera casi descripción de lo que es la celebración de la Santa Misa. Hoy nos vamos a adentrar de la mano de una laica estigmatizada que vive actualmente, que es de nuestra época, la señora Catalina Rivas, madre de 3 hijos, una mujer no es religiosa, ¿ok? O sea, acá digamos, la figura de Catalina es algo que nos llama a recordar nuestros deberes, ¿no?, como laicos. Nosotros somos parte del cuerpo místico de Cristo. A veces, cuando hablamos de la iglesia, es como que estamos refiriéndonos a la jerarquía nada más, ¿no?, al sacerdote, en fin, al religioso. Y nos olvidamos de que nosotros, laicos, también, al estar bautizados, formamos parte de ese cuerpo misterioso, por eso es místico, donde Jesucristo es la cabeza y cada uno de nosotros somos los miembros de ese cuerpo. Donde a través del misterio de la comunión de los santos nos fortalecemos. Porque si yo tengo poca fe, pero aquella otra persona tiene mucha fe y hace mucha oración, la fe y la oración de aquella otra persona me va también a beneficiar a mí porque estamos unidos a través de Cristo, ¿entienden? En un cuerpo místico, que es la iglesia. En definitiva, todos formamos parte de la iglesia. Así que cuando hablemos de la iglesia, recordemos que también nosotros formamos parte de ella. Así que atentí lo que decimos, ¿no? ¿Qué sé yo? Digo. Y hoy
En realidad la conferencia no la voy a dar yo, la va a dar Catalina prácticamente, porque yo me voy a basar y les voy a leer textual y vamos a ir comentando, por supuesto, todas las partes de uno de sus libros. O sea, esta mujer ha escrito varios libros. Son, les aseguro, muy elevados, muy profundos. Yo creo, es mi opinión personal, que muchos de estos libros, ustedes pueden buscarlos en internet, están en PDF, son, suena feo capaz como lo voy a decir, pero no encuentro otra frase. No son para cualquiera, quiero decir cualquiera en el buen sentido. O sea, no son para cualquier persona que no tenga la preparación necesaria. Porque son teológicamente complejos en su profundidad. Pero hay un libro que es justamente en el cual me basé para la conferencia de hoy, que se llama La Santa Misa. La Santa Misa. Y es alucinante. Ese sí que se los recontra recomiendo que lo lean una y mil veces. En internet está. Ustedes ponen La Santa Misa por Catalina Rivas y lo van a encontrar enseguida. Está en formato de papel que se vende, pero también está gratuitamente en PDF. ¿Ok? Bueno, vamos directo a presentar a la señora Catalina Rivas. Acá la tenemos. Acá abajo tienen una fotito de ella. Vamos a leer lo que está acá en pantalla, una breve reseña de su vida, como para más o menos saber de quién se trata. Catalina Rivas nació en La Paz, Bolivia, el 25 de noviembre de 1944. Se graduó en la escuela primaria, escuchen, en 1994. Ahí te da una idea de que la mujer ya, ¿a cuánto? A sus 50 años, recién ahí, termina su escuela primaria. Es casada y madre de familia. Durante 30 años trabajó como secretaria ejecutiva en varias empresas. Lo cual me llama la atención, ¿no? A mí digo la verdad, porque si no tenía ni la primaria, pero bueno, eso no quiere decir que no supiera leer y escribir, ¿no? Y que no pudiera hacer la tarea. Por otro lado, nos habla de que a veces nosotros juzgamos a las personas por sus títulos académicos y la verdad que eso es un pedacito del perfil de una persona, ¿no? Bueno, seguimos. Es fundadora del Apostolado de la Nueva Evangelización, asociación de fieles aprobada por el obispo diocesano en 1999 y extendida en diferentes países. En el año 2006 fundó el Instituto de Vida Consagrada Stella Maris, en proceso de fundación y con sede en Mérida, Yucatán, México. Catalina ha recibido estigmas y ha escrito libros sobre las revelaciones recibidas. Según su testimonio, cuando oraba bajo la cruz, sintió el deseo de dedicar su vida completa a Jesús. Entonces, vio una luz que atravesaba sus manos y piernas, dejando hemorragias y heridas. Oyó una voz que decía: «Salve por el don que te he dado». Desde entonces, aparecen en su cuerpo estigmas, en la frente, las manos, los pies y el costado. Seguimos leyendo. Catalina ha experimentado sufrimientos de agonía como los de Jesús en la cruz. Ha sido testigo de este fenómeno que ocurrió el primer viernes de febrero de 1996, el médico Ricardo Castañón, doctor Ricardo Castañón, cuyo testimonio contribuyó al reconocimiento de las verdaderas experiencias de Catalina. O sea que acá no es que Catalina tuvo un sueño y se creyó que tuvo. No, los estigmas son reales, además hay fotografías que lo atestiguan, y además está la certificación de un médico. Seguimos leyendo. Debido a su modesta educación, cuando comenzó a escribir La Pasión de Jesús,
la Eucaristía y el cielo, despertó gran asombro. O sea, son 2 libros, ¿no? Despertó gran asombro. Catalina, claro, porque una mujer que, a ver, a los 50 años termina la primaria y de golpe escribe como ella escribía, se notaba rapidito que esto se lo dictó Jesús, no era autoría de ella. Ella lo único que hacía era ser canal, nada más. Bueno, Catalina admitió que había oído la voz de Cristo y había escrito solo lo que había oído de él. Clarito, ¿eh? El 9 de marzo de 1995, Catalina compró un Jesús de yeso al que los ojos comenzaron a fluir las lágrimas. Este fenómeno interesó a científicos y periodistas que tomaron las muestras y las examinaron en Estados Unidos y Australia, indicando en ellos presencia de la sangre humana. Los estudios realizados a través de las autoridades de la Iglesia confirmaron la autenticidad de este evento y su figura se encuentra actualmente en la iglesia de Cochabamba. Así que no cabe la más mínima duda porque esto está homologado, podríamos decir, por la Iglesia Católica. Bueno, Catalina Rivas en sus escritos realiza un llamado a la conversión y a aceptar a Dios de acuerdo con el Evangelio y la doctrina de la Iglesia Católica. Repito, porque es importante este párrafo. Catalina Rivas, en sus escritos, realiza un llamado a la conversión y a aceptar a Dios de acuerdo con el Evangelio y la doctrina de la Iglesia Católica. Tan atacada que está la Iglesia, ¿no? Las autoridades de la Iglesia, habiendo examinado su testimonio, han reconocido que son reales y relevantes, estableciendo en Bolivia una organización llamada Apostolado de la Nueva Evangelización que distribuye el mensaje de Dios que profesa Catalina. En sus libros incluye el misterio de la misa y el arzobispo Apa escribió, textual, hemos leído el libro de Catalina y estamos convencidos de que su propósito es guiar al Evangelio. Sus libros destacan también el lugar de la Virgen María como modelo y muestran cómo debe comportarse un cristiano. Yo creo que no cabe la más mínima de las dudas acá. Acá la tenemos a Catalina en primer plano. Y en la próxima foto, aunque no es muy agradable, es real. Es Catalina cuando aparecen los estigmas. Fíjense su mano. La frente con marcas de la corona de espinas. Una cicatriz en un pómulo. No se olviden que Jesús padeció muchos golpes. Bueno, esto, chicos, realmente es así. A mí cuando yo descubrí la existencia de esta mujer, me dio, les voy a ser honestos, una inmensa alegría de poder tener viva, encarnada, a una mujer directamente elegida por Jesús para difundir de una manera quizás, no, como dije, a veces demasiado profunda en algunos libros, pero yo creo que todos tenemos que estar abiertos a entender, disponernos a entender. Es bueno que el hombre, el ser humano, se disponga a entender. Eso es grato a los ojos de Dios. Entendiendo las cosas las vivís de otra manera. Conociendo los misterios de nuestra fe, las cosas se empiezan a disfrutar, y a capitalizarlas a favor nuestro, de nuestra propia evolución. Lo que pasa que el entendimiento, esto de disponernos a entender es una cosa y entender es otra. O sea, a veces
el entendimiento de las cuestiones de la fe, de los misterios de la fe, conlleva un laburo diario, un trabajo diario, permanente, donde, a ver, ¿saben ustedes, a mi entender, quiénes son los que triunfan en este camino del conocimiento íntimo de Dios, de las cosas? Porque las cosas de Dios, vos en un libro de Catalina te podés dar una idea, como lo vamos a hacer ahora. Pero yo les anticipo, y se los digo también por propia experiencia, los libros nos ayudan. Hoy podríamos decir también los videos como este que estamos haciendo, nos ayudan. Pero si no tenemos horas acumuladas, días acumulados a través de la vida, de contemplación, de oración contemplativa, nunca creo, o es muy difícil al menos, que un ser humano pueda tener un entendimiento cabal de las cosas de Dios, las cosas que Dios hace por nosotros y hace en nosotros. Y cuando digo la oración contemplativa, hay una en particular que yo creo no puede faltar, la verdad es una tontería que falte, que es hacerlo delante del sagrario, delante del Santísimo Sacramento, donde está ahí Jesús vivo y verdadero. Y ahora, con la charla de hoy, vamos a tener una cabal idea, en serio, de cómo funciona esto. Y yo creo, ojalá lo pueda lograr en cada uno de ustedes, lograr que ustedes puedan modificar la idea que tienen y qué es lo que les ocurre a ustedes cuando están delante de la hostia consagrada. Donde ya entonces yo ojalá pueda lograr que ustedes dejen de ver un simple pedazo de pan ácimo y pasen a reconocer, como lo hicieron los discípulos de Maús, la cara de Jesús, el rostro de Cristo, que de verdad, cuando está expuesto en el Santísimo Sacramento, nos está mirando. Y ahí las miradas se tienen que cruzar. El libro este de Catalina tiene alocuciones de la Santísima Virgen María, pero también las tiene de mismísimo Jesús de Nazaret. Yo voy a leer textual. Vamos a hacer algunos saltos, vamos a volver a la cámara y vamos a hacer comentarios. Como yo ya sé que no nos va a alcanzar el día de hoy, yo los invito a que ustedes, si tienen preguntas, me las hagan a través del chat y las vamos contestando. Y ya veo acá con mucha alegría que Graciela Crapanzano me dice que bajó el libro y avisa que son 28 hojas, sí, 28 páginas, sí. Bueno, sí, este es un libro maravilloso, yo les aseguro. La próxima semana terminaremos con Catalina y pasaremos a hablar ya de una religiosa, una abadesa del siglo XII, que les anticipo que fue canonizada por Benedicto XVI. Ahora no me acuerdo en qué año fue, pero fue en el papado de Benedicto. Y no solamente fue canonizada, sino que un año después de su canonización fue declarada doctora de la Iglesia. Así que agarrémonos, ven cuando les hablo de la comunión de los santos y cuando les digo que tenemos que aprender a seguir el ejemplo de estas personas santificadas. Porque si nosotros estudiamos la vida de los santos, vamos a tener mucha guía, vamos a tener muchos ejemplos a seguir y cómo encontrarle la vuelta, porque en definitiva, yo les digo con mucha simpleza, que cuando vos realmente
lográs la conversión completa, la verdadera conversión en Cristo Jesús, tu vida cambia un montón. Cambian las cosas, las cosas más simples que son las más importantes. ¿Entendés? Ganás en tranquilidad, en alegría de vivir, en un descanso excelente. Cada noche es una fiesta y cada despertar por la mañana es una fiesta porque te despertás renovado. De verdad empiezan a pasar cosas que son fantásticas en la vida. Y ni hablar cuando empezamos a entender que a través de este alimento del cielo, que es la Eucaristía, podemos, acordate que Eucaristía es acción de gracias, lo vimos la semana pasada, cuando realmente nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo, todas estas cuestiones que acabo de mencionar, estas cosas simples de la vida, empiezan a ocurrir de una manera más simple, más fácil, si se quiere. Y yendo un poco más allá, y esto va a depender del esfuerzo diario que cada uno de nosotros hagamos en nuestras vidas, vamos a poder empezar a crear realidad. Vamos a poder empezar a pedirle algo al cielo y ya asumir que lo tenemos. Y en ese acto de pedir y recibir, estamos decretando cosas que podemos lograr plasmarlas en esta realidad de 3 dimensiones. La magia, la espiritualidad, prevalecen sobre la materia. La fuerza de la oración hace que el aspecto co-creador de cada uno de nosotros se ponga de manifiesto aquí en la tierra, a donde, bueno, por ahora pertenecemos aquí, hasta que nos toque ir para arriba, ¿viste? O para abajo, vaya a saber uno. Nada, en serio. Hasta el momento de desencarnar, ¿no? Mientras estamos encarnados, obviamente nos regimos por las leyes de este mundo, pero a sabiendas de que podemos bajar de los cielos de la luz muchos milagros. Pero para eso hace falta fe. Y en esto de hoy está el alimentarnos y el incrementar esa convicción en Cristo. Ojalá lo podamos cumplir, ¿está? Vamos. Comenzamos el libro de Catalina presentándolo, como corresponde. Vean lo que puso ella, lo que escribió en su libro La Santa Misa, en el segundo párrafo de la primera página, donde dice: este es el testimonio que debo y quiero dar al mundo entero, para mayor gloria de Dios y para la salvación de todo aquel que quiera abrir su corazón al Señor, para que muchas almas consagradas a Dios reaviven el fuego del amor a Cristo, unas que son dueñas de las manos que tienen el poder de traerlo a la tierra para que sea nuestro alimento. Se está refiriendo a los sacerdotes, Sigo. Las otras, para que pierdan la costumbre rutinaria de recibirlo y revivan el asombro del encuentro cotidiano con el amor. Se está refiriendo a nosotros, los laicos. Sigue diciendo Catalina: para que mis hermanos y hermanas laicos del mundo entero vivan el mayor de los milagros con el corazón, la celebración de la Santa Eucaristía. Fíjense que el libro se llama La Santa Misa, pero cuando ella habla de vivir con el corazón se refiere a la Eucaristía, que es el centro de nuestra vida. Tiene que serlo, necesariamente. Ya van a ver, si no sé si llegaremos hoy, porque sería hacia el final del libro, las cosas que el mismísimo Jesucristo le dice a Catalina. Alucinante, les puedo asegurar que no tiene el más mínimo de los desperdicios esto.
vamos a ir viendo las partes. La Virgen María la guió. Esto es así, los pongo en situación. Esto es una misa que se dio en la catedral, que la preside el obispo, concelebrada por cierta cantidad de presbíteros, de sacerdotes. Y ella había formado este apostolado, y entonces se habían ido el día anterior, todo el grupo de las mujeres que formaban este apostolado, porque son laicas, fueron a confesarse, preparándose para la misa. Y resulta que algunas mujeres no se pudieron llegar a confesar ese día, no alcanzó el tiempo, entonces se confesaron al día siguiente. Catalina no lo sabía, pero cuando ingresa al día siguiente para celebrar la misa, la Virgen se le aparece, le habla y le dice lo siguiente: hoy es un día de aprendizaje para ti y quiero que prestes mucha atención, porque de lo que seas testigo hoy, todo lo que vivas en este día tendrás que participarlo a la humanidad. Y dice Catalina en su libro: me quedé sobrecogida sin entender, pero procurando estar muy atenta. Obviamente que no les voy a leer todo el libro, pero yo me tomé, digamos, la licencia de tomar algunas partes del libro que me parecieron las más, sorprendentes, las más profundas, para leerlas juntos y comentarlas, ir viendo, ir degustando, como decimos, ¿no es cierto?, estas cuestiones de fe, estos misterios de la fe. Oración penitencial, dice la placa que les estoy mostrando, ¿no? Les recuerdo que en la misa está la parte donde el sacerdote, después del saludo, pide perdón en nombre de todos nosotros, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y hay una oración colecta después que yo les contaba a ustedes que esto, en este momento, hay cierta, se lo conté la semana pasada, hay absolución de pecados, digamos, no mortales, no pecados graves, pero eso nos predispone a recibir luego el cuerpo y la sangre de Cristo, estando en gracia de Dios. Entonces, en esa oración penitencial, en el libro, Catalina dice: el señor arzobispo empezó la Santa Misa y al llegar la oración penitencial dijo la Santísima Virgen: desde el fondo de tu corazón pide perdón al Señor por todas tus culpas, por haberlo ofendido. Así podrás participar dignamente de este privilegio que es asistir a la Santa Misa. Fíjense cómo la Virgen le dio mucha importancia a la oración penitencial y cómo la exhortó a Catalina y a través de ella a todos nosotros a de verdad pedir perdón en ese momento. Con un verdadero acto, por lo menos con la genuina intención, deberíamos hacerlo, de corregir nuestros errores a futuro para, bueno, obviamente cada día ser mejores, ¿no? Ante los ojos de Dios. Y también ante los ojos de los demás, por supuesto, porque del amor se trata esto. Fíjense, Catalina se había confesado el día anterior, ¿se acuerdan que les dije? Y sin embargo, o sea, cuando la Virgencita le dijo esto, Catalina le responde, dice: mirá, yo me confesé ayer, estoy fenómeno, no tengo ningún problema, no tengo ningún pecado. La Virgen le dijo: así que no tenés ningún pecado. ¿Te acordás hoy? Porque ese día de la misa, Catalina llegó tarde, llegó ahí justo, viste, cuando el sacerdote
está entrando en procesión. Era una misa solemne precedida por el arzobispo y otros sacerdotes más. Todos entran en procesión con la cruz, ¿no es cierto? Bueno, es todo un acto más quizás solemne que lo que estamos nosotros en la parroquia del barrio acostumbrados, ¿no? Eh, y ella llegó muy sobre la hora, así, corriendo. Entonces la Virgen le dice, así que no tenés pecado, mira vos, dice, ¿vos te acordás que hoy cuando saliste de tu casa, que estabas apuradísima, tu empleada doméstica te hizo una pregunta de cómo hacer, no sé, una comida, no me acuerdo qué era, y vos le contestaste mal porque estabas apurada y que no te molestara y te fuiste y no le contestaste, la dejaste ahí pagando? ¿Y te acordás que cuando venías con el auto se te cruzó un ómnibus y le dijiste de todo al pobre conductor, al pobre hombre que estaba trabajando? Y vos decís que no tenés pecado. Y cuando llegaste, llegaste tarde, sin haberte preparado siquiera con una oración, sin haber puesto en el altar tus intenciones para esta misa que iba a empezar. Pedí perdón. Y la Catalina le dice, bueno, listo, no me digas más nada, ya está, ya está. Ya entendí. No, se lo dijo, la Virgen se lo dijo a Catalina y yo entiendo, me lo dijo a mí, te lo dijo a vos, seguramente a todos nosotros. Quien más, quien menos, todos tenemos siempre algún arrebato, ¿no? Contra el que se nos cruza en la vida. Hay formas y formas de decir lo mismo, ¿no? Y bueno, a veces no, la lengua lastima. Ya lo vamos a ver algún día. Algún día me gustaría ver con todos ustedes, analizar. Hay una carta en la Biblia que yo les recomiendo que lean, no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo ahora, pero me acordé y se los comento rapidito, que es la carta del apóstol Santiago. Es una carta corta, son 5 capítulos, pero es un resumen de muchas cosas que obviamente están en la Biblia, están en el Antiguo Testamento, pero él, la verdad que lo pone con una claridad y con una simpleza tan grande, te lo pone de una manera, yo diría, bizarra, porque esas mismas cosas las encontrás en el Eclesiastés, las encontrás en el Eclesiástico, las encontrás en el libro de la Sabiduría, algunas cosas en el libro de los Proverbios, pero en esos 5 capítulos él te tira las cosas concretas para no dispersarnos, ¿no? Concretamente, cómo es ser un verdadero cristiano. Bueno, les recomiendo que la lean algún día. Igual lo vamos a ver alguna vez la carta de Santiago. Y otras cosas más también, por supuesto. Bueno, seguimos. Entonces la oración penitencial, ojo al piojo con la importancia. Vean el Gloria. Ustedes se acuerdan que la vez pasada lo leímos incluso la oración del Gloria y la importancia de esta oración. Miren, dice, era día de fiesta, aclara acá Catalina en su libro, era día de fiesta y debía recitarse el Gloria. Dijo Nuestra Señora, glorifica y bendice con todo tu amor a la Santísima Trinidad en tu reconocimiento como criatura suya. Para mí una frase riquísima en su contenido, porque en el Gloria obviamente glorificamos y bendecimos, y tiene que hacerse con amor, a la Santísima Trinidad, o sea, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, reconociéndonos como criatura que le pertenecemos a la Trinidad. Yo les dije la vez pasada que la oración de Gloria, yo creo, es una oración que tendríamos que saber de memoria y, aunque no vayamos todos los días a misa, en nuestras oraciones incluirla. Porque vos cada vez que haces oración, uno está generalmente pidiendo cosas, uno es bastante pedigüeño. Bueno, también no nos tenemos que olvidar de adorarlo, de glorificarlo, de darle gracias, de decirle que lo amamos. Y en el Gloria eso, yo creo, está muy bien representado. Fíjense, lo leemos rapidito de vuelta para tenerlo en las 2 charlas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Fíjense que es solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Que así sea. Amén. O sea, estamos glorificando a la Trinidad toda, a toda la divinidad, en las tres personas. Es una oración polenta, es una oración fuerte, es una oración con mucho contenido. Más allá que después cada uno glorifique de gracias a Dios de la forma que uno lo quiera hacer. Con las palabras de cada uno, quiero decir. Pero gloria, yo creo, modestamente digo, no debiera quizás faltar en nuestras oraciones. En la misa es solamente los días festivos, los días domingo, o fiestas, como Navidad, ¿no? Bueno, sigue la misa, ¿no? En este libro, donde la Virgen le va mostrando cada parte de la misa, les recuerdo. Entonces, llega el momento de las lecturas. Y al comenzar a leerse las lecturas, la Virgencita le dice a Catalina: quiero que estés atenta a las lecturas y a toda la homilía del sacerdote. La homilía es cuando el sacerdote, viste, después de las lecturas, explica. Sigue la Virgen diciendo: recuerda que la Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve sin haber dado fruto. Si tú estás atenta, va a quedar, algo en ti de todo lo que escuches. Si tú estás atenta, va a quedar algo en ti de todo lo que escuches. Debes tratar de recordar todo el día esas palabras que dejaron huella en ti. Serán 2 frases unas veces, luego será la lectura del Evangelio entera, tal vez solo una palabra. Paladear el resto del día y eso hará carne en ti, porque esa es la forma de transformar la vida, haciendo que la palabra, la Santa Misa de Dios, lo transforme a uno. Y ahora dile al Señor que estás aquí para escuchar lo que quieres que Él diga en tu corazón. A ver, es lo que yo les decía al comienzo de la conferencia de hoy. Cuando uno empieza a entender y se dispone a entender y empieza a conocer, es de a poquito. Donde la clave, como les decía antes, es la perseverancia. Es como dice la Virgen, un día son 2 palabras, otro día es el Evangelio, otro día es un pedacito, acá, allá. Lo tenés que ir paladeando, lo tenés que ir degustando, es de a poco. Esto va entrando de a poco. Porque es palabra de Dios en serio. Esto viene de la divinidad, nosotros somos simples mortales. Entonces, obvio que nos necesitamos tiempo. Acá, de verdad, hace falta tiempo. Entonces no hay tiempo que perder. Si no lo hacemos todavía, empecemos a hacerlo. En la descripción del video si ustedes cuando entran, van a ver que ahí yo les coloqué 2 links que apuntan, son 2 maneras diferentes de obtener las lecturas y el Evangelio del día. Lectura, Salmo y Evangelio del día de la misa de hoy, pero también siempre tenés la manera de ver
no sé, el de ayer, el de mañana, ¿me entendés? Hay un calendario donde vos podés elegir el día. Por defecto, por default, te trae el de hoy, pero vos podés elegir otro día. ¿Y por qué te lo comento? Porque como te dije la semana pasada, lamentablemente, vamos a ser honestos, la acústica, el audio, la amplificación que hay en la mayoría de los templos es muy deficiente. Y no más o menos. Muy deficiente. Entonces a veces no se entiende un pomo entre que la persona que lee no imposta, no agarra bien el micrófono, lo que sea, que no tiene por qué saberlo porque es un miembro de la feligresía, que no es ningún experto. Y que encima a veces es medio dificultoso entender con los parlantes, está bueno que a lo mejor uno, cuando sabe que va a ir a misa, capaz en casa o no sé, en el viaje, como sea, leer las lecturas, el Salmo, el Evangelio, una o más de una vez, para tratar de llevarlo con uno en la cabeza y en el corazón, y luego si se puede entender en la misa, mejor. Y como dijo la Virgen, también estar atento a la homilía del sacerdote, porque el sacerdote se entiende que la homilía generalmente la basa en el Evangelio o en las lecturas del día, ¿no? Yo creo en lo personal, no quiero ser irreverente, que una buena homilía es agarrando, por ejemplo, un domingo se lee siempre una lectura del Antiguo Testamento, se lee una carta apostólica o de hecho de los apóstoles, o sea, una lectura del Nuevo Testamento que no sean los evangelios, en el medio hay un salmo, uno de los 150 salmos que hay, y luego de la lectura del Antiguo, del Salmo y de la lectura del Nuevo Testamento, viene la lectura del Evangelio, que esa sí o sí la hace el sacerdote. Porque eso es Jesús hablando. El Evangelio es Jesús hablando. Y digo que, sin querer ser, por favor, ¿no? O sea, no es que yo me quiera poner por encima de un sacerdote, o sea, no, sin faltar el respeto, digo, creo, es mi opinión, que una buena homilía es aquella donde el sacerdote sabe agarrar una de las lecturas, generalmente es el Evangelio, el epicentro obviamente es el Evangelio, pero también pueden ser una de las otras lecturas, o un conjunto, porque a veces están relacionadas, y llevarlas al contexto actual. Porque la palabra de Dios es palabra viva, es palabra que vive, que es permanente. Entonces, a ver, a mí me sirve como feligrés que el sacerdote contextualice en este tiempo actual esas palabras, que son palabra de Dios. ¿Entienden? Yo entiendo que tiene que ser así. Bien, vamos a seguir entonces. Luego de las lecturas viene la lectura del Evangelio, entonces se acuerdan, no sé ustedes si se acuerdan, se canta el Aleluya. Aleluya, ¿no? O la versión que sea, Aleluya, bueno, no importa. Que es cantado el Aleluya y fíjense lo que significa Aleluya, ¿no? Significa alabemos a Dios, porque Alelú quiere decir alabemos. Y es uno de los nombres de Dios. Entonces, Aleluya significa alabemos a Dios. Y ahí viene entonces la lectura del Evangelio. ¿Qué es lo que pasa después de la lectura del Evangelio? Viene la homilía de la que hablamos recién. Y después de la homilía, ¿qué pasa? Bueno, si es domingo se reza el credo, o si es fiesta se reza el credo. Y después del credo, ¿qué es lo que comienza? ¿Se acuerdan la semana pasada? Terminó la liturgia de la palabra y comienza la liturgia de la Eucaristía. ¿Cómo comienza la liturgia de la Eucaristía? Con el ofertorio. ¿Qué es el ofertorio? Es el momento donde se ofrecen a Dios todo lo que somos, representado antes de la pandemia, cuando no había tantas restricciones. Generalmente, y sobre todo el día domingo, se elegía a 2 personas de la comunidad para que ofrezcan, lleven en procesión al altar el pan y el vino, ¿no? Las hostias, el vino y el agua. Son los 3 elementos que se utilizan.
en la consagración. Y el sacerdote los recibía de mano de los dos feligreses que lo acercaban al altar, y ahí comenzaba todas las oraciones del ofertorio. A veces eran cantos, a veces son oraciones. Hoy, como no se puede hacer eso, el sacerdote mismo agarra, como en una misa normal, así de día de semana, agarra el vino, el agua y agarra la hostia o las hostias, pues si consagra con el copón, para, a lo mejor ya hay en la reserva, en el Santísimo hay, entonces solo consagra la hostia grande, pero si no, también consagra las hostias normales de tamaño normal que van en el copón. ¿Comprenden lo que digo, no? Bueno, en ese momento es donde empiezan a aparecer, para mí, las cosas más asombrosas, más reveladoras de qué es lo que pasa en la misa. Porque hasta ahora lo que te mostré es un diálogo entre la Santísima Virgen María, que no es poco, y Catalina Rivas. Pero ahora van a empezar a pasar cosas y la Virgen le va a ir relatando, casi como un partido, le va a ir relatando qué es lo que Catalina está viendo, que no entiende ella qué es lo que está viendo, pero lo está describiendo y la Virgen le explica. Así que ya mismo, sin más demora, les voy a mostrar qué es lo que empieza a pasar en el ofertorio. Leído textual del libro La Santa Misa de Catalina Rivas, aclaro. Dice así: de pronto empezaron a ponerse de pie unas figuras que no había visto antes. Era como si del lado de cada persona que estaba en la catedral saliera otra persona, y aquello se llenó de unos personajes jóvenes, hermosos, iban vestidos con túnicas muy blancas, y fueron saliendo hasta el pasillo central, dirigiéndose hacia el altar. Dijo nuestra madre: observa, son los ángeles de la guarda de cada una de las personas que está aquí. Es el momento en que su ángel de la guarda lleva sus ofrendas y peticiones ante el altar del Señor. En aquel momento estaba completamente asombrada porque esos seres tenían rostros tan hermosos, tan radiantes, como no puede uno imaginarse. Lucían unos rostros muy bellos, casi femeninos. Sin embargo, la complexión de su cuerpo, sus manos, su estatura era de hombre. Los pies desnudos no pisaban el suelo, sino que iban como deslizándose, como resbalando. Aquella procesión era muy hermosa. ¿Qué me cuentan? Nuestros ángeles de la guarda resulta que están llevando todo lo que vos y yo ofrecemos en ese momento, uniéndolo al sacrificio de la cruz, claro. Y un detalle que para mí no es menor. Dice que los ángeles avanzaban por el pasillo, pero sus pies no tocaban el suelo. Los pies desnudos, atenti, desnudos, no pisaban el suelo, sino que iban como deslizándose, como resbalando. Aquella procesión era muy hermosa. Bueno, ese es un síntoma clave de si a lo mejor alguno de ustedes alguna vez ha tenido alguna experiencia de visión, de aparición, y vos dirás: ¿es de Dios? Si tiene los pies desnudos y está como cerquita del suelo, pero sin tocar el suelo, yo te digo que sí. Igual hay una prueba irrefutable. Yo creo que todo católico debiera tener en su casa agua bendecida. Si es bendecida y exorcizada, mucho mejor. Pero ya con el agua bendecida, para lo que te voy a decir, alcanza.
tenés una aparición, no sé, a lo mejor de un familiar, ya difunto, no sé, alguien, vos lo rociás con agua bendita y si es de Dios se queda, si no se va. Es así de fácil, así de simple. Miren qué arma que tenemos en el agua bendita. Bueno, sigo porque no me quiero desviar del relato. Seguimos entonces, pues sigue, esto sigue, el ofertorio continúa, hasta ahora eran los ángeles bellos que llevaban cosas. Dice entonces el relato de Catalina, dice Catalina, algunos de ellos tenían como una fuente de oro, se refiere a los ángeles, que hablábamos recién, los ángeles de la guarda. Algunos de ellos tenían como una fuente de oro con algo que brillaba mucho, con una luz blanca dorada. Y dijo la Virgen, son los ángeles de la guarda de las personas que están ofreciendo esta Santa Misa por muchas intenciones. Aquellas personas que están conscientes de lo que significa esta celebración. Aquellas que tienen algo que ofrecer al Señor. Sigue diciendo la Virgen, ofrezcan en este momento. Ofrezcan sus penas, sus dolores, sus ilusiones, sus tristezas, sus alegrías, sus peticiones. Recuerden que la Santa Misa tiene un valor infinito, por lo tanto, sean generosos en ofrecer y en pedir. Les queda claro, ¿no? A veces lo pasamos de manera distraída, ni nos damos cuenta de lo que está pasando. Esto es algo que ustedes tienen que, este video capaz volver a verlo, ir parando e ir deteniéndose en la lectura. También se pueden bajar el libro en PDF de la Santa Misa de Catalina Rivas, como les dije antes, y leerlo, como quieran ustedes. Las dos maneras son válidas, por supuesto. Sigue diciendo Catalina ahora, detrás de los primeros ángeles venían otros que no tenían nada en las manos. Las llevaban vacías. Y dijo la Virgen, son los ángeles de las personas que están aquí. No ofrecen nunca nada, que no tienen interés en vivir cada momento litúrgico de la misa y no tienen ofrecimientos que llevar ante el altar del Señor. O sea, son las personas, yo diría, tibias, que van, a lo mejor van a misa porque, bueno, tengo que ir porque, no sé, yo sé que está mal no ir, Dios quiere que vaya. Es un mandamiento, es uno de los 10 mandamientos, santificar la fiesta. Bueno, voy a misa el día domingo, el día del Señor. Pero llegan hasta ahí. Lo hacen, o sea, por obligación. Y luego están ahí y a lo mejor no ven la hora que termine, ¿viste? O están pensando en lo que tienen que hacer después. No están en la misa, básicamente. No tienen nada, como dice la Virgen, no tienen nada para ofrecer. Son los ángeles de las personas que estando aquí no ofrecen nunca nada, que no tienen interés en vivir cada momento litúrgico de la misa y no tienen ofrecimientos para llevar ante el altar del Señor. Clarito, chicos. Continuamos. En último lugar, dice Catalina, iban otros ángeles que estaban medio tristones, con las manos juntas en oración, pero con la mirada baja. Entonces la Virgen dice, ¿no? Son los ángeles de la guarda de las personas que, estando aquí, no están. Repito, son los ángeles de la guarda de las personas que, estando aquí, no están. Es decir, de las personas que han venido forzadas, que han venido por compromiso, pero sin ningún deseo de participar de la Santa Misa, y los ángeles van tristes porque no tienen que llevar ante el altar, salvo sus propias oraciones, o sea, la de los ángeles. Sigue diciendo la Virgen, no entristezcan a su ángel de la guarda, pidan mucho, pidan por la conversión de los pecadores,
Tomen nota, chicos, de esto, que a veces que la verdad que no lo hacemos. Pidan mucho, pidan por la conversión de los pecadores, por la paz del mundo, por sus familiares, sus vecinos, por quienes se encomiendan a sus oraciones. Pidan, pidan mucho, pero no solo por ustedes, sino por los demás. Recuerden que el ofrecimiento que más agrada al Señor es cuando se ofrecen ustedes mismos como holocausto, para que Jesús, al bajar, los transforme por sus propios méritos. ¿Qué tienen que ofrecer al Padre por sí mismos?, dice la Virgen. La nada y el pecado. Pero al ofrecerse unidos a los méritos de Jesús, aquel ofrecimiento es grato al Padre. Yo les comento a todos, cuando yo leí por primera vez esto, yo dije, loco, este libro es un tratado de teología. Tiene una... ¿Ustedes se dan cuenta la profundidad de ese último mensaje de la Virgen? Ella dijo cuando Jesús baja. O sea que baja. Baja de verdad. No somos nada. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros mismos? Si no es a través de los méritos de Jesucristo. Nunca puede ser grato lo que podamos ofrecerle al Padre. El Padre que es perfección pura. Tenemos que hacerlo unidos a Cristo. Si no, no va. Acá me escribe una persona que no sé quién es, que o sea, tiene un alias, no sé quién es, pero no importa. Dice, ¿por dónde lo puedo descargar el libro? Dice, perdón por mi ignorancia, nada que perdonar, che. Así le pido a alguno de mis hijos que entienden más. A ver, lo que hay que hacer en Google, poner Catalina Rivas, con B corta, la Santa Misa PDF o en PDF. PDF es el formato del libro. Y va a estar. Bueno, seguimos entonces avanzando un poquito más, que estamos bien con el tiempo. Estamos bien. Termina el ofertorio escribiendo Catalina en su libro. Aquel espectáculo, aquella procesión, era tan hermosa que difícilmente podría compararse a otra. Todas aquellas criaturas celestiales haciendo una reverencia ante el altar, unas dejando su ofrenda en el suelo, otras postrándose de rodillas, con la frente casi en el suelo, y luego que llegaban allá, desaparecían de mi vista. ¿Qué tal? Bueno, después del ofertorio, ¿no es cierto?, viene la parte que es previa a la consagración. La consagración oficialmente, a ver, para que entiendan, ¿saben cuándo empieza? ¿Vieron cuando todos nos ponemos de rodillas? Es cuando el sacerdote pone así las manos encima de las hostias y del vino con agua. Entonces, sí, me imagino que se me ocurrió ahora, por las dudas lo voy a aclarar, a lo mejor para muchos es una obviedad. No sé si ustedes notaron que cuando el sacerdote prepara las ofrendas, él se lava las manos, es un acto de purificación, hace unas oraciones que, como la gente en general hoy cantan, todos cantan en las misas, nadie sabe, pero es una oración muy linda, muy dulce, es una hermosísima oración, que nosotros la contestamos, es una oración doble, pero bueno, como digo, no está mal, todo hoy se hace más con cánticos, pero bueno, una oración donde el sacerdote ofrece
los frutos del trabajo del hombre, fruto de la vida y el trabajo del hombre, y se los ofrece a Dios, y nosotros entonces, en ese caso, que fuera la misa más hablada, orada y no tan cantada, diríamos: bendito seas por siempre, Señor. Bueno, en ese momento, mientras el sacerdote prepara las cosas antes de la oración, él vierte vino en la copa, en el cáliz, y luego pone una pizca de agua, una gotita de agua. Eso es, digamos, en recuerdo de cuando en el Evangelio de San Juan, el soldado, que era Longinos, va a quebrarle las piernas a Jesús y nota que ya está muerto, entonces simplemente para verificarlo, para que no haya duda, le clava la espada en su costado derecho y brota sangre y agua. Sangre y agua, vino y agua. ¿Entienden el paralelismo, no? Bueno, que no es ninguna representación. Ahí todavía es vino y agua. Ahora vamos a ver. Bueno, entonces sucede algo cuando estamos en el momento que se conoce como el prefacio de la consagración, donde nosotros todos cantamos o recitamos el Santo, Santo, Santo. Esto tiene origen en el libro de Isaías, en el capítulo 6. Perdón, yo creí que estaba con la cámara. Esto, tiene, el Santo, 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 Santo es el Señor Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de su gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Ese tiene origen, no es exactamente así por supuesto, en un versículo, el versículo 3 del capítulo 6 de Isaías, donde Isaías relata en el versículo 1 y 2, que aparecen querubines de 6 alas y en que unos a otros gritan: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, llenos están los cielos de su gloria. De ese versículo, Isaías 6, capítulo 6, versículo 3, surge esta oración que tiene mucha riqueza, porque es 3 veces santo. No sé cómo explicarlo. Muchas veces, obviamente, la mayoría de las iglesias hoy, y es normal que así sea, se canta. Hay varias versiones. Pero también, como te lo recité recién, se puede hacer así, hablado. Y a veces, insisto, que a veces en cuando está bueno hacerlo hablado, porque tomás más conciencia de qué estás diciendo. Creo yo, por lo menos. Yo creo, hay 2 clases de criaturas de Dios, de seres humanos. Los que realmente elevan mucho su vibración espiritual y bioenergética también, claro, van de la mano, con los cánticos. Y están los que son como yo, que preferimos, encontramos a Dios más en el silencio que en el bullicio, ¿no?, de las canciones. Cada uno, las 2 cosas son válidas, por supuesto. Por supuesto. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Dice Catalina, ¿no? Llegó el momento final del prefacio, y cuando la asamblea decía Santo, 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 de pronto todo lo que estaba detrás de los celebrantes desapareció. Del lado izquierdo del señor arzobispo, hacia atrás, en forma diagonal, aparecieron miles de ángeles pequeños, ángeles grandes, ángeles con alas inmensas, ángeles con alas pequeñas, ángeles sin alas, como los anteriores. Todos, como los anteriores, son los que llevaban las ofrendas, ¿se acuerdan, no? Todos vestidos con unas túnicas como las albas blancas de los sacerdotes o los monaguillos. Todos se arrodillaban con las manos unidas en oración y en reverencia inclinaban la cabeza. Se escuchaba una música preciosa,
como si fueran muchísimos coros con distintas voces, y todos decían al unísono junto con el pueblo, Santo, 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 ¿no? Y sigue, punto suspensivo, es el Señor Dios del universo. Bueno. Ángeles, muchachos, de todas las clases y colores, tamaños, con alas, sin alas, todos vestidos con túnicas blancas. Eso no, obviamente no termina ahí. Vamos a la consagración ahora. Había llegado, dice Catalina en su libro, había llegado el momento de la consagración, el momento del más maravilloso de los milagros. Del lado derecho ahora, del arzobispo, hacia atrás en forma también diagonal, una multitud de personas iban vestidas con la misma túnica, pero en colores pastel. Rosa, verde, celeste, lila, amarillo, en fin, de distintos colores muy suaves. Sus rostros también eran brillantes, llenos de gozo. Parecían tener todos la misma edad. Se podía apreciar, y no puedo decirlo por qué, que había gente de distintas edades, pero todos parecían igual en las caras, sin arrugas, felices. Todos se arrodillaban también ante el canto de Santo, Santo, Santo es el Señor. Y dijo Nuestra Señora, son todos los santos y bienaventurados del cielo, y entre ellos también están las almas de los familiares de ustedes que gozan ya de la presencia de Dios. Chicos, se van dando cuenta, ¿no?, de lo que pasa en una misa, ¿no? No sé ustedes, a mí me voló la cabeza todo esto. En realidad uno lo... No sé, no me quiero mandar la parte. Yo ya lo intuía que era así esto. Pero bueno, la verdad que leer de una mujer prácticamente santa, digamos una beata acá en vida, encarnada, estigmatizada como lo fue el Padre Pío, que la Virgen se le presenta y le va explicando todas las cosas que van pasando en la misa, que como ella es vidente, Catalina es vidente, lo estaba viendo, pero claro, lo veía, pero no entendía de qué se trataba, quiénes eran esas personas. ¿Por qué los ángeles, lo que se desprendían de las personas que estaban sentadas ahí, llevaban la ofrenda brillante al altar algunos, otros las manos vacías, otros tristes, y le iba explicando a cada uno qué significaba? O sea, ¿se dan cuenta de esto? Ahora, ¿se dan cuenta también, digo, yo pregunto, que esta clase de lectura obviamente no alcanza con leerlo una vez? Esto es como, salvando las distancias, es como cuando leemos las Sagradas Escrituras. Tenemos que leerla 1 y 100 veces porque no alcanza. Esto va entrando de a poco. A través del intelecto tiene que llegar al corazón. Vos lees una novela o incluso lees un libro científico y con que llegue a la cabeza alcanza. Acá no alcanza, acá tiene que llegar al corazón. Es distinto. Bueno, sigue la consagración. Dice Catalina, entonces la vi. Allá, justamente a la derecha del señor arzobispo, un paso detrás del celebrante, estaba un poco suspendida del suelo, arrodillada sobre unas telas muy finas, transparentes, pero a la vez luminosas como agua cristalina. La Santísima Virgen, con las manos unidas, mirando atenta y respetuosamente al celebrante, me hablaba desde allá, pero silenciosamente, directamente al corazón, sin mirarme. Dice ahí textual, palabras de la Virgen.
Te llama la atención verme un poco más atrás de Monseñor, ¿verdad? Así debe ser. Con todo lo que me ama mi hijo, no me ha dado la dignidad que da a un sacerdote de poder traerlo entre mis manos diariamente, como lo hacen las manos sacerdotales. Por ello, siento tan profundo respeto por un sacerdote y por todo el milagro que Dios realiza a través suyo, que me obliga a arrodillarme aquí. Y dice Catalina en el libro, ¿no? Dios mío, cuánta dignidad, cuánta gracia derrama el Señor sobre las almas sacerdotales, y ni nosotros, ni tal vez muchos de ellos, estamos conscientes. Vean esto, y ni nosotros, ni tal vez muchos de ellos, o sea, los mismos sacerdotes, estamos conscientes. La verdad, no sé, opinen ustedes en el chat, yo no encuentro... Es tan impecable esto que no sé qué, no puedo agregarles nada. ¿Qué le voy a agregar a esto? Creo que está clarísimo, clarísimo. Bueno, avanzamos un poquito más, seguimos con la consagración, porque pasan muchas cosas en la consagración. Esto recién empieza, chicos, Esto recién empieza. Delante del altar, dice Catalina, empezaron a salir unas sombras de personas de color gris, que llevaban las manos hacia arriba. Repito, dice Catalina, delante del altar, empezaron a salir unas sombras de personas en color gris, que llevaban las manos hacia arriba. Y dijo la Virgen Santísima, son las almas benditas del purgatorio, que están a la espera de las oraciones de ustedes para refrescarse. No dejen de rezar por ellas. Piden por ustedes, pero no pueden pedir por ellas mismas. Repito, las almas del purgatorio piden por nosotros, o sea, piden por ustedes, dice la Virgen, pero no pueden pedir por ellas mismas. Son ustedes quienes tienen que pedir por ellas para ayudarlas a salir, para encontrarse con Dios y gozar de Él eternamente. Ya lo ves, aquí estoy todo el tiempo. La gente hace peregrinaciones y busca los lugares de mis apariciones, y está bien, por todas las gracias que allá se reciben. Pero en ninguna aparición, en ninguna parte, estoy más tiempo presente que en la Santa Misa. Al pie del altar, donde se celebra la Eucaristía, siempre me van a encontrar. Al pie del sagrario permanezco yo con los ángeles, porque estoy siempre con Él. Apagamos la luz, nos vamos, ya está, escúchame. Esto es increíble. En la misa aparecen las almas benditas del purgatorio, esperando recibir tu oración, mi oración, en favor de esas almas. Y después, sobre llovido mojado, la Virgen aclara que está muy bien que vayamos en peregrinación a los lugares, no sé, acá en Argentina mucha gente en los últimos años, celebro que así sea, ha ido por ejemplo a Salta, a los Tres Cerritos, un ejemplo que les doy, San Nicolás, Luján, está fenómeno. Pero resulta que en la parroquia de tu barrio, que a lo mejor la tenés a pocas cuadras, en cualquier momento del día, porque esto ya escapa a la misa, durante la misa más, obviamente, está al pie del altar, pero fuera de la misa está al pie del sagrario, permanentemente.
adorando a su Hijo y esperándote a vos y esperándome a mí. No se puede agregar más nada a esto. ¿Qué vamos a agregar? Bueno, por eso dije que la charla de hoy la daba Catalina, no la daba yo, ¿no? Y también a través de Catalina la Santísima Virgen y Jesucristo mismo. Seguimos con la consagración. El celebrante, dice el libro, ¿no? Dice Catalina, el celebrante dijo las palabras de la consagración. Era una persona de estatura normal, pero de pronto empezó a crecer, a volverse lleno de luz. Una luz sobrenatural, entre blanca y dorada, lo envolvía y se hacía muy fuerte en la parte del rostro, de modo que no podía ver sus rasgos. Cuando levantaba la forma, o sea la hostia, vi sus manos y tenían unas marcas en el dorso de las cuales salía mucha luz. Era Jesús. Era Él que con su cuerpo envolvía el del celebrante como si rodeara amorosamente las manos del señor arzobispo. En ese momento la hostia comenzó a crecer y crecer enorme, y en ella el rostro maravilloso de Jesús mirando hacia su pueblo. Por instinto, dice Catalina, quise bajar la cabeza y dijo a Nuestra Señora: no agaches la mirada, levanta la vista, contémplalo, cruza tu mirada con la suya y repite la oración de Fátima. Señor, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Perdón y misericordia. Ahora dile cuánto lo amas, dice la Virgen a Catalina. Ahora dile cuánto lo amas. Rinde tu homenaje al Rey de Reyes. ¿Está? Entonces, acá yo rescato, ahora sí, una breve reflexión. Y es que, como cuando les expliqué a ustedes la importancia del sacramento de la confesión, de la penitencia, el sacerdote, vos sabés cómo son todas las comunidades, pasan los clubes de fútbol, pasa en las sociedades de fomento, en todos lados sucede que hay chisme, que hay, ¿no es cierto?, ese gustito de andar chismoseando, y entonces en una persona pública como el sacerdote se posan muchas miradas. Y de por ahí se comenta, no sé, algún renuncio del curita, qué sé yo, de su vida privada. La verdad, no nos tiene que importar. Estamos hablando de cosas simples, no estamos hablando de las lamentables noticias de los últimos años, ¿no? Ustedes me entienden. Abusos y demás, eso no estamos hablando de eso. Pero bueno, de las demás cosas que ustedes ya saben, a veces se comentan, ¿no? Y en el momento que el cura se pone el alba, la estola, a veces se pone, a veces no se pone la casulla, bueno, no importa, que esté la estola, lo más importante. O sea que se pone las vestiduras de sacerdotales, se hace la señal de la cruz y comienza la Santa Misa. A partir de ese momento ya no importa la vida privada del sacerdote. Sacerdote quiere decir puente entre Dios y los hombres. Y mirá si será puente, que en el momento de la consagración, cuando eleva la forma, la hostia consagrada, Catalina dice que lo vio crecer, lleno de luz, blanca dorada, que resulta que se dio cuenta por las manos que tenía marcas, que salía luz, que eran los estigmas, que, o sea, ahí se cayó en la cuenta de que el que estaba en el altar, más allá de que terrenalmente era el padre fulano, el cura que sea,
estaba el mismísimo Jesucristo, que se hace presente en la misa, en el momento central que es la consagración. No es joda esto. Por eso yo les puse como título de la charla, ¿qué es lo que pasa metafísicamente en cada misa? Porque es más allá de la física. ¿Entienden? Que Catalina como vidente tuvo la gracia de poder verlo. No es la única, ¿eh? No es la única. Ya la semana que viene vamos a estar hablando de otra que yo te dije del siglo XII y les voy a mostrar también un pedacito de un reportaje hecho en 1971 a Chico Javier, donde él también cuenta qué es lo que pasa en una misa. Y mira que no era católico, porque era espírita, era cristiano. Acá nos dice Gladys Quinteros, hay que rezar por nuestros sacerdotes de las parroquias, son humanos. Muy bien dicho, Gladys. Muy certero y oportuno tu comentario. Es verdad, son humanos, son hombres igual que nosotros, hombres y mujeres, en este caso hombres, y tienen sus flaquezas, sus debilidades. En lo personal a mí, durante mi vida, me tocó intimar en amistad con varios sacerdotes. Y uno de ellos, muchos de ustedes lo han conocido, el padre José, que estuvo viviendo en mi casa un tiempo. Él me lo confesaba, sufría mucho la soledad. Bueno, son los gajes del oficio, ¿no? ¿Qué va a ser? Es así. Pero en el caso de él, como no tenía familia acá en Buenos Aires, sufría doblemente, porque estaba realmente solito. Solito. Era hijo único, no tenía hermanos, sus padres ya estaban fallecidos, él extrañaba horrores a su madre. Es un ser humano. Que luego, claro, yo digo, ¿no? Cuando se pone a celebrar una misa, cuando se pone a impartir un sacramento, ahí ya deja de ser él. Quizás sea difícil de entender, pero estas cosas suceden. Y como la Virgen misma le dijo a Catalina, muchos sacerdotes, siendo tibios en la fe, lamentablemente hay que reconocerlo, no todo lo que brilla es oro, no son conscientes del privilegio que Jesucristo les ha dado de poder tenerlo entre sus manos. El privilegio que Jesucristo le ha dado a través del llamado al sacerdocio y de haber recibido el orden sagrado, de poder, ¿se acuerdan la semana pasada que veíamos el concepto de la transubstanciación? Donde a los ojos humanos sigue habiendo pan y vino, pero la sustancia es Cristo mismo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor están presentes completamente tanto en la Eucaristía como en el vino. O sea, tanto en el pan como en el vino. Eucaristía es todo. Son las dos especies. Que obviamente a los ojos humanos y a los sentidos carnales nos recuerdan el cuerpo y la sangre del Señor. Pero cuando vos comulgás bajo una sola especie. Y en esa hostia estás recibiendo cuerpo, sangre, alma y la divinidad de nuestro Señor. O sea, estás incorporando la divinidad, estás incorporando al mismísimo Dios. Bueno, vamos a la última parte, a la última placa que por hoy vamos a estar presentando, de este libro hermoso.
Dice Catalina en su libro, inmediatamente Monseñor dijo las palabras consagratorias del vino y junto a sus palabras empezaron unos relámpagos en el cielo y en el fondo. No había techo de la iglesia, ni paredes. Estaba todo oscuro, solamente aquella luz brillante en el altar. De pronto, suspendido en el aire, vi a Jesús crucificado, de la cabeza a la parte baja del pecho. El tronco transversal de la cruz estaba sostenido por unas manos grandes, fuertes. De en medio de aquel resplandor se desprendió una lucecita, como de una paloma muy pequeña, muy brillante. Dio una vuelta velozmente toda la iglesia y se fue a posar en el hombro izquierdo del señor arzobispo, que seguía siendo Jesús, porque podía distinguir su melena y sus llagas luminosas, su cuerpo grande, pero no veía su rostro. Arriba, Jesús crucificado estaba con el rostro caído sobre el lado derecho del hombro. Podía contemplar el rostro y los brazos golpeados y descarnados. En el costado derecho tenía una herida en el pecho y salía a borbotones hacia la izquierda sangre y hacia la derecha pienso que agua, pero muy brillante. Más bien eran chorros de luz que iban dirigiéndose hacia los fieles, moviéndose de derecha a izquierda. Me asombraba la cantidad de sangre que fluía hacia el cáliz. Pensé que iba a rebalsar y manchar todo el altar, pero no cayó ni una sola gota. Dijo la Virgen en ese momento: este es el milagro de los milagros. Te lo he repetido. Para el Señor no existe ni tiempo ni distancia. Y en el momento de la consagración, toda la asamblea es trasladada al pie del Calvario, en el instante de la crucifixión de Jesús. Bueno, hoy ya son 8 menos 20, vamos a suspender acá. Dios quiso que justo me alcanzara el tiempo para mostrarles a ustedes todo lo que la Santísima Virgen, nuestra Madre, le enseñó en ese hermoso día a Catalina. La misa no termina ahí. Recién íbamos por la consagración. Lo que pasa que ya les anticipo, el que va a empezar a hablar ahora con Catalina es el mismísimo Jesucristo. Y les aseguro que es muy fuerte lo que Jesús tiene para decirnos a todos nosotros, en este caso a través de Catalina. Y le vamos a agregar en la próxima charla, claro, que va a ser ya la última, calculo, las enseñanzas de esta otra santa, religiosa, abadesa del siglo XII. Y también les voy a compartir a ustedes el fragmento del reportaje que le hicieron en 1971 a Chico Javier, que se los recomiendo. La verdad que el que lo quiera ver es largo. Son 2 videos, están en YouTube. Uno dura 1:30 y el otro dura 3 horas. De un programa que existía en Brasil en el año 71, te estoy hablando de 1971, que se llamaba Pinga Fogo. Pinga Fogo quiere decir algo así como meter fuego, meter leña, ¿viste? Leña al fuego, echarle leña al fuego. Porque bueno, eran periodistas que traían al invitado y eran varios periodistas que lo mataban a preguntas, ¿viste? Por todos lados, iban a fondo. Pero con Chico, bueno, fue increíble, eso fue increíble. Y gracias a Dios que se rescató, se editó en DVD y ahora ya es público, de acceso público, está estando en YouTube, es porque obviamente es de acceso público.
y yo me tomé el trabajo de extraer un pedacito de minuto y medio apenas cuando él habla justamente de qué es lo que pasa en las misas. O sea que vamos a tener básicamente tres testimonios distintos, de tres videntes diferentes. Y hay más, de la misa podemos hacer muchas charlas más. Padre Pío, todo lo que tiene para contarnos de la misa no se puede creer. Pero lo vamos a cerrar ya la próxima. Después ya quedará en cada uno de ustedes seguir ahondando en estos misterios de fe. Y obviamente, como siempre les digo, que Dios los bendiga y los proteja siempre. Muchísimas gracias por su apoyo.